Cuando mi hija se paró en la puerta de la casa que había construido con mis propias manos y gritó, «O respetas a mi esposo como el hombre de esta casa o haces las maletas esta noche», no discutí. No supliqué, simplemente sonreí, caminé a mi habitación y comencé a doblar ropa en la bolsa de lona que había usado en obras de construcción durante 30 años. Ella esperaba lágrimas. Esperaba súplica, esperaba que el hombre quebrado que había estado financiando silenciosamente toda su vida adulta se derrumbara ante la amenaza de perder a su familia. En cambio, obtuvo algo mucho más peligroso. Un padre que finalmente aprendió que a veces la única forma de enseñar respeto es dejar de aceptar la falta de respeto. Una semana después, mi teléfono mostraba 37 llamadas perdidas. Eso era solo el comienzo de lo que tenía planeado. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber dónde estás escuchando en los comentarios. Marzo en Sevilla significaba clima impredecible. Solo un momento, lluvia torrencial al siguiente. Había pasado el día supervisando la inspección final de la renovación de los Henderson. Mi último proyecto antes de la semijubilación de 40 años en gestión de construcción. Mis botas dejaron huellas de barro en el suelo de madera que había instalado yo mismo hace 15 años. Cuando Carmen todavía estaba viva y esta casa se sentía como un hogar en lugar de territorio enemigo. «Quítate las malditas botas, viejo. Estás dejando barro por todas partes». La voz de Diego cortó la casa tranquila como una sierra circular. Estaba desparramado en mi sofá de cuero, el que Carmen había insistido en comprar como derroche para nuestro 30º aniversario, con los pies apoyados en la mesa de café que había construido con madera de granero recuperado. Miré mis botas, luego el rastro de barro, luego las zapatillas blancas impecables de mi yerno descansando sobre mi mesa. «Buenas tardes, Diego. No me di cuenta de que habías llegado temprano. Vivo aquí». No apartó la vista de su teléfono, los pulgares moviéndose rápidamente por la pantalla, lo que significa que no necesito permiso para estar en mi propia sala de estar. Su sala de estar, en la casa que había diseñado, obtenido permisos y construido con mi propio equipo. La casa en la que mi hija y mi yerno habían estado viviendo temporalmente durante los últimos 4 años mientras se ponían de pie final. Dejé mi lonchera, una cosa de metal golpeada que había sobrevivido más obras de las que podía contar, y me agaché para desatar mis botas. «Oye, mientras estás ahí abajo», dijo Diego todavía sin mirar hacia arriba, «tráeme una cerveza del refrigerador del garaje, una de esas IPAs, no la basura barata». Algo frío se instaló en mi pecho. Había comprado esas IPAs específicamente para él. Gasté mi dinero de la seguridad social en paquetes de 6 de 12 euros porque Diego tenía gustos muy particulares. «Acabo de llegar, Diego. Déjame limpiarme primero». Ahora me miró. Su rostro llevaba esa expresión que había aprendido a reconocer durante 4 años, la que decía que yo estaba siendo irrazonable, que estaba haciendo un gran problema de nada. «¿Cuál es el problema? El garaje está justo ahí. Estoy cómodo». Gesticuló hacia su posición reclinada. «Además, te vendría bien el ejercicio». Tenía 62 años. Había pasado el día subiendo andamios y cargando material. Me dolían las rodillas, me palpitaba la espalda y lo último que necesitaba era que mi yerno de 30 años me tratara como al servicio. «Diego, no soy tu sirviente». Sus ojos se estrecharon. «No, solo eres el tipo que vive gratis en la casa de su hija». «¿La casa de mi hija?». Así se sentó más erguido, usando su ventaja de altura incluso mientras estaba sentado. «Elena y yo pagamos los servicios, compramos los víveres, mantenemos este lugar.
Tú solo vives aquí porque somos lo suficientemente generosos como para permitirlo. La puerta de la cocina se abrió antes de que pudiera responder. Elena apareció, su cabello rojo recogido en una cola de caballo, paño de cocina en sus manos. Captó la escena inmediatamente, su padre de pie con calcetines embarrados, su esposo luciendo agresivo, la tensión lo suficientemente espesa como para ahogar. ¿Qué está pasando? Su voz llevaba ese tono de advertencia que recordaba de sus años adolescentes. Tu padre está siendo difícil otra vez, dijo Diego sin quitarme los ojos de encima. Le pedí un simple favor y está actuando como si le hubiera pedido que caminara sobre carbones ardientes. Elena me miró con decepción grabada en sus rasgos. Papá, ¿qué te pidió? Que le trajera una cerveza del garaje. ¿Y eso vale la pena pelear? Cruzó los brazos. ¿En serio? No se trata de la cerveza, cariño. Se trata del respeto básico. Diego se puso de pie ahora, moviéndose para pararse al lado de Elena en un frente unido. El respeto va en ambos sentidos. Roberto, ¿quieres que te respetemos? Entonces necesitas respetar el hecho de que esta es nuestra casa ahora. Cuando te pido que hagas algo razonable, lo haces. Nuestra casa. Mantuve mi voz nivelada aunque mi corazón estaba martillando. Yo construí esta casa, cada pared, cada piso, cada pulgada de ella. Y nos la diste, dijo Elena en voz baja. ¿Recuerdas? Cuando Diego y yo nos casamos, traspasaste la escritura como regalo de bodas. Dijiste que querías que tuviéramos seguridad. El recuerdo me golpeó como un martillo. Hace 4 años, de pie en la oficina de mi abogado, firmando la casa en la que Carmen y yo habíamos puesto nuestros corazones, me había dicho a mí mismo que era lo correcto, que los padres debían ayudar a sus hijos a construir vidas estables. Lo recuerdo, dije suavemente. Diego dio un paso más cerca, su voz bajando a ese silencio peligroso. Así que así es como va a funcionar de ahora en adelante. Esta es mi casa. Elena es mi esposa. Estás viviendo aquí porque lo permitimos. Eso significa que cuando te pido que hagas algo dices sí, señor, y lo haces. Sin actitud, sin argumentos, ¿lo entiendes? Miré a mi hija buscando algún signo de la niña pequeña que solía pasarme herramientas mientras trabajaba, que usaba orgullosamente mi cinturón de herramientas que arrastraba por el suelo, que le decía a todos que su papá podía construir cualquier cosa. Ella me devolvió la mirada con la misma expresión de derecho que Diego. Papá, dijo lentamente como si le estuviera explicando algo a un niño. Diego tiene razón. Necesitas decidir ahora mismo, o aceptas que él es el hombre de esta casa y le muestras el respeto apropiado, o haces las maletas y te vas. El ultimátum quedó suspendido en el aire como humo de un soplete de corte. Durante 4 años había estado tragando su falta de respeto. 4 años viendo a Diego tratar mi hogar como su reino personal. 4 años de Elena transformándose lentamente en alguien que apenas reconocía. Está bien, dije en voz baja. Diego sonrió con suficiencia, pensando que había ganado. Bien, ahora sobre esa cerveza, haré las maletas. La sonrisa murió en su rostro. La boca de Elena se abrió ligeramente como si hubiera esperado que me derrumbara, que me disculpara, que arrastrara los pies hacia el garaje como un perro golpeado. Me di la vuelta hacia el pasillo, dejando mis botas embarradas y mi lonchera donde estaba. Detrás de mí, escuché la fuerte inhalación de Diego y el susurro de Elena. «Papá, espera». Pero ya estaba caminando por el pasillo que había enmarcado y enyesado yo mismo, mis pasos firmes en los pisos de roble que Carmen y yo habíamos elegido juntos de un aserradero en Huelva. La bolsa de lona bajó del estante del armario con un golpe suave.
La había comprado hace 30 años cuando comencé mi negocio de construcción, cuando cada obra requería viajes y largas horas lejos de casa. Ahora se abría vacía en la cama, esperando tragar lo que quedaba de mi vida en esta casa. Hice las maletas metódicamente. 3 mudas de ropa de trabajo, ropa interior y calcetines, artículos de aseo. No todo, solo lo suficiente para dejar en claro mi punto. La foto de Carmen fue al bolsillo lateral, envuelta cuidadosamente en una camiseta, mis frascos de medicamentos, gafas de lectura, el pequeño cuaderno donde registraba mis gastos y proyectos. Desde la sala de estar llegaban susurros urgentes, la voz de Elena elevándose ocasionalmente por encima de los tonos más bajos de Diego. Estaban calculando qué hacer, cómo manejar la rebelión inesperada del viejo. Mis manos se movieron sin pensamiento consciente, enrollando camisas y doblando pantalones con la eficiencia de alguien que había empacado innumerables bolsas para obras. Cuando cerré la cremallera de la bolsa, se sentía más ligera de lo que debería. 40 años de vida reducidos a 30 libras de esenciales. Rodé mi bolsa por el pasillo. Se habían movido a la cocina ahora sus susurros más agudos, más urgentes. Podía escuchar platos chocando mientras Elena limpiaba por estrés, un hábito que había heredado de su madre. Ninguno de los dos salió a despedirse. Mi camioneta arrancó al primer intento. La vieja Nissan Navara tenía más de 200.000 kilómetros, pero había mantenido cada sistema personalmente. Ronroneaba como el día que la saqué del concesionario. Retrocedí del camino de entrada, mi camino de entrada que había vertido y acabado y sellado sin mirar la casa, sin verificar si estaban mirando desde la ventana. Los 20 minutos de viaje al Hostal San Pablo me dieron tiempo para pensar. Los recuerdos vinieron en olas mientras conducía por el sureste de Sevilla. La matrícula de Elena en la Universidad de Sevilla, 47.000 euros durante 4 años porque había insistido en vivir en residencias universitarias, aunque vivíamos a 30 minutos. Había aceptado proyectos extra, trabajado fines de semana, retrasado mi propia jubilación para que sucediera. Su boda había costado 32.000 euros. La familia de Diego no pudo contribuir con su mitad, así que cubrí todo discretamente. El lugar en la iglesia de San Lorenzo, la recepción en los jardines de la Bujaira, su vestido de esa boutique en Triana. Todo tenía que ser perfecto para el día especial de mi niña. Luego vino la casa que había construido con mis propias manos en un terreno que Carmen y yo habíamos comprado hace 20 años. Habíamos planeado jubilarnos allí, tal vez convertir el sótano en un taller donde pudiera construir muebles, donde Carmen pudiera tener su estudio de arte. Luego vino el cáncer. Etapa 4, moviéndose rápido, llevándosela en 9 meses. Después de que murió había firmado la casa a nombre de Elena. Me dije a mí mismo que Carmen habría querido que nuestra hija tuviera seguridad, que los padres debían sacrificarse por sus hijos. El apoyo financiero había continuado como un reloj. Cuando Diego perdió su trabajo como representante de ventas de suministros médicos, había cubierto su hipoteca. Espera. No había hipoteca. La casa estaba pagada, pero había cubierto su servicio. 300 euros al mes por electricidad, gas, agua, internet, víveres cuando el dinero se apretaba, lo cual era frecuente, aparentemente. 500 euros al mes fluyendo de mi cheque de seguridad social a su refrigerador. Seguro de auto para ambos vehículos, el Seat Tarraco de Diego y el Renault Clio de Elena, 280 euros al mes. Plan de teléfono celular para los 3,
Otros 150 euros. Mi cheque de seguridad social era de 1.400 euros al mes. Casi 1.100 de ellos habían estado fluyendo directamente a sus vidas, dejándome con 300 para mis propios gastos. Y me había convencido a mí mismo de que era amor. El Hostal San Pablo estaba en la calle de Luis Montoto, un edificio bajo con pintura desteñida y un letrero de neón que parpadeaba intermitentemente. La habitación era pequeña pero limpia, una cama, una silla, un pequeño escritorio, un baño con azulejos antiguos pero buena presión de agua. Puse mi bolsa en el portaequipajes y me senté pesadamente en el borde del colchón. Los resortes crujieron bajo mi peso, un sonido que parecía más fuerte en el silencio desconocido. Este no era el silencio cómodo de mi taller, ni los sonidos pacíficos de mi propio. Era el vacío hueco de un espacio temporal, una estación para personas entre destinos. Saqué mi teléfono y me desplacé por los contactos. Compañías de seguros, cuentas bancarias, servicios de tarjetas de crédito, números que conocía de memoria por 40 años manejando finanzas de negocios de construcción. Mañana era miércoles. La mayoría de las oficinas estarían abiertas. La mayoría de las llamadas podrían hacerse. Abrí mi portátil en el pequeño escritorio e inicié sesión en mi banca en línea. Los saldos de cuenta brillaban en la pantalla, cuentas corrientes de ahorro de jubilación, números que representaban una vida de comenzar a las 6 de la mañana y trabajar durante el almuerzo, de elegir víveres genéricos para poder pagar los caprichos de Elena en lugar de mis necesidades. El cursor parpadeaba esperando. Pensé en la sonrisa burlona de Diego, en el ultimátum de Elena. En 4 años de tragar falta de respeto en nombre de la familia. Luego comencé a hacer una lista. El miércoles por la mañana llegó gris y lloviznando, clima típico de primavera sevillana. Extendí mi papeleo en el escritorio del hostal como un general planeando una campaña: estados de cuenta bancarios, pólizas de seguro, números de cuenta, todo organizado y al alcance. La primera llamada fue a Mapfre Seguro. «Buenos días, señor Campos», dijo la representante después de navegar por el árbol telefónico. «¿Cómo puedo ayudarlo hoy? Necesito eliminar 2 vehículos de mi póliza. Mi hija y mi yerno tendrán que establecer su propia cobertura». Una pausa. Teclas haciendo clic. «Señor, muestro que ambos vehículos han estado en su póliza durante 4 años. ¿Está seguro de que desea hacer este cambio?» «Completamente seguro». «¿Puedo preguntar la razón?» «Ya no son elegibles para cobertura bajo mi póliza. Tendrán que contactarla directamente para establecer su propio seguro». «¿Cuándo le gustaría que este cambio entre en vigor?» «Inmediatamente. Hoy, si es posible». Más clics. «Muy bien, señor Campos. Ambos vehículos serán eliminados de su póliza efectiva a la medianoche de esta noche. Debería recibir confirmación por escrito dentro de 48 horas. La segunda llamada fue a Movistar. El plan familiar de teléfono celular que había estado pagando desde que Elena se graduó de la universidad. «Necesito separar mi línea de un plan familiar y eliminar 2 dispositivos». El proceso tomó 15 minutos de verificación y transferencias, pero finalmente el representante confirmó: «Su línea ahora es individual. Los otros 2 números serán desconectados al final del ciclo de facturación actual a menos que establezcan cuentas separadas». «¿Cuánto tiempo tienen?» 7 días, señor Campos. Las tarjetas de crédito tomaron más tiempo. Elena era usuaria autorizada en 2 de mis tarjetas, una Visa y una Mastercard. 600 euros que había estado pagando mensualmente en saldos que nunca creé. Compras que nunca hice. «Campos», explicó el representante de Visa,
Eliminar usuarios autorizados requerirá que soliciten su propio crédito. Cualquier saldo pendiente sigue siendo su responsabilidad, pero no podrán hacer nuevos cargos. Entiendo. Elimínela inmediatamente. Cada llamada se sentía como cortar líneas de anclaje, observando caer pesos que había estado arrastrando durante años. Las compañías de servicios públicos fueron las siguientes: Endesa Gas Natural, la empresa de agua. Cada cuenta estaba a mi nombre porque las había establecido cuando construí la casa hace 20 años. Necesito desconectar el servicio en calle Rodrigo de Triana 447, le dije a cada compañía. ¿Puedo preguntar por qué está desconectando, señor Campos? Ya no vivo ahí. Los ocupantes actuales necesitarán establecer servicio a sus propios nombres. ¿Y cuándo le gustaría que se desconecte el servicio? 30 días a partir de hoy. La ley española requería 30 días de aviso antes de discontinuar servicios. Pero eso estaba bien. Les daría tiempo para entender lo que venía. Para el mediodía había hecho 11 llamadas. Seguro de autocancelado. Teléfonos celulares desconectados en 7 días. Tarjetas de crédito bloqueadas. Servicios públicos desconectándose en 30 días. Todo lo que había estado proporcionando durante 4 años. Todo el apoyo silencioso que había drenado mis cuentas. Terminó con conversaciones educadas y números de confirmación. Me recosté en la silla barata del hostal y miré mis notas. Números de referencia, fechas efectivas, el rastro en papel de la independencia financiera. Mi teléfono permanecía en silencio sobre el escritorio, sin llamadas perdidas, sin mensajes urgentes. Todavía no lo sabían, pero lo sabrían. Pronto Diego intentaría conducir su SEAT y descubriría que su seguro había caducado. Elena usaría su tarjeta de crédito y la encontraría rechazada. Sus teléfonos celulares perderían servicio a mitad de conversación, y entonces entenderían que el hombre tranquilo al que habían estado tratando como sirviente acababa de dejar de ser. Cerré mi portátil y caminé a la ventana. Al otro lado del estacionamiento, una pareja joven estaba cargando equipaje en un coche riendo sobre algo. La intimidad fácil me recordó a Carmen y a mí en nuestros primeros años. Antes del cáncer, antes de perder a mi compañera y quedarme con una hija que gradualmente había aprendido a verme como un cajero automático con piernas. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Lo dejé sonar. Si esta historia te recordó las injusticias que has visto, sigue el canal y activa las notificaciones. Porque donde la justicia se retrasa, comienza una nueva historia de venganza. El primer mensaje llegó el jueves por la mañana a las... Papá, hay algo mal con mi teléfono. ¿Puedes llamar a Movistar? Lo borré sin responder. El segundo mensaje llegó a las 8:15 am. Papá, en serio, mi teléfono va a ser cortado. Dicen algo sobre la cuenta. Llámame. También borré ese. Para el jueves por la noche, mi teléfono mostraba 7 llamadas perdidas y 4 mensajes cada vez más frenéticos. El viernes trajo 12 llamadas más y un mensaje de voz que comenzaba con la voz temblorosa de Elena. Papá, no sé qué está pasando, pero la compañía de seguros dice que nuestros coches ya no están cubiertos. Por favor, llámame. Esto es serio. Escuché cada mensaje de voz una vez, catalogando la progresión de confusión a ir a los primeros indicios de pánico. Luego los borré sistemáticamente de la forma en que borraría serrín de una sierra de mesa después del trabajo de un día. El sábado por la mañana estaba tomando café en la cafetería El Rinconcillo en Luis Montoto cuando José Mendoza entró. José había sido mi socio comercial durante 15 años antes de retirarse a Málaga. Estaba de vuelta en la ciudad visitando a sus nietos.
Roberto Campos, la voz de José retumbó por el restaurante. ¿Cuándo empezaste a frecuentar este lugar? Le hice señas para que se uniera a mi mesa. José, qué bueno verte. ¿Cómo va el retiro? Se deslizó en el asiento opuesto, su rostro curtido formando una sonrisa. No me puedo quejar, aunque escuché por ahí que te estás quedando en el Hostal San Pablo. ¿Todo bien? Las ciudades pequeñas podrían tener redes de chismes, pero la comunidad de construcción sevillana era aún peor. Todos conocían los asuntos de todos los demás. Situación familiar, dije con cuidado, necesitaba algo de espacio. José asintió lentamente, su expresión cambiando a preocupación. Ese yerno tuyo vino al colegio de aparejadores el mes pasado. Intentó conseguir un préstamo de contratista. Mi taza de café se detuvo a medio camino de mis labios. ¿Qué tipo de préstamo? Dijo que necesitaba 75.000 euros para un gran proyecto de renovación. Afirmó que era un contratista licenciado trabajando en su propia propiedad. La expresión de José se oscureció. Pero cuando buscamos su nombre en la base de datos de licencias, no apareció nada. No tiene licencia en España ni en Portugal. Intentó conseguir un préstamo de contratista sin licencia. Así es, y usó tu casa como garantía. Dijo que la poseía libre y clara. José se inclinó hacia adelante. Roberto, la solicitud listaba tu dirección, pero afirmaba que había sido propietario durante 4 años. Cuando investigamos más a fondo, todo volvió a ti. Tu nombre en la escritura, tus permisos para la construcción original. Las implicaciones me golpearon como una carga de ladrillos cayendo. Diego no solo había sido irrespetuoso, había estado planeando defraudarme usando mi propiedad. ¿Cuándo exactamente sucedió esto? Hace 3 semanas, tal vez un mes. Rechazamos la solicitud y lo marcamos en nuestro sistema. Técnicamente, ya que no cambió dinero de manos, no es exactamente fraude, pero está lo suficientemente cerca como para que mantengamos registros. 3 semanas atrás, antes de la confrontación, antes del ultimátum, Diego había estado planeando esto mientras vivía en mi casa, comiendo mi comida, exigiéndome que le trajera cerveza. José, dijo, ¿para qué era el dinero? José miró alrededor del restaurante. Luego bajó la voz. Según su solicitud, mejoras estructurales. Pero Miguel García del local 2220 mencionó que había visto a Diego en el Casino Sevilla bastante regularmente. Se dice que tiene algunas deudas de juego significativas. Deudas de juego. Las piezas encajaban como juntas en un marco bien construido. ¿Qué tan significativas? Miguel no tenía detalles específicos, pero lo suficiente como para que Diego estuviera recibiendo presión de algunas personas desagradables. Tipos de cobranzas, si sabes a qué me refiero. Sabía exactamente a qué se refería. Los prestamistas usureros no presentaban papeleo en los tribunales. Usaban métodos de cobranza más directos. José, te agradezco que me hayas dicho esto. Roberto. La expresión de José se volvió seria. Ten cuidado. Un hombre que intentaría hipotecar fraudulentamente la casa de otra persona podría hacer otras cosas desesperadas cuando esté acorralado, especialmente si tiene deudas de juego y cobradores de deudas respirándole en el cuello. Después de que José se fue, me senté en la mesa procesando esta nueva información. La demanda de cerveza de Diego de repente tenía perfecto sentido. No solo había estado afirmando dominio, había estado probando para ver hasta dónde podía empujarme, cuán completamente podía controlar al hombre cuya propiedad había intentado robar. El ultimátum no era sobre respeto,
Era sobre mantener acceso a activos que creía poder explotar. Saqué mi teléfono y abrí una nueva nota titulada Diego Herrera. Evidencia. La revelación de José era solo el comienzo. Si Diego había estado mintiendo sobre su licencia de contratista e intentando robar 75,000, ¿qué más había estado ocultando? Necesitaba documentar todo, construir un caso, porque algo me decía que esto estaba lejos de terminar. La mesera rellenó mi café. A través de la ventana observé el tráfico del sábado por la mañana fluir por Luis Montón. En algún lugar allá afuera Diego y Elena probablemente acababan de descubrir que su seguro de auto realmente había caducado, que no era solo un error de facturación. El pánico estaría estableciéndose pronto. Saqué mi portátil y comencé a construir una hoja de cálculo. Cada euro que había gastado en ellos durante 4 años, cada pago de servicios, cada compra de víveres, cada tanque de gasolina que había pagado. 4 años apoyando a 2 adultos que habían tratado mi generosidad como derecho. Había terminado de ser generoso, ahora iba a ser minucioso. Estaba revisando mi documentación. 4 años de estados de cuenta bancarios dispuestos en orden cronológico, resaltando cada pago que había hecho en su nombre cuando alguien tocó mi puerta del hostal. A través de la mirilla los vi a ambos. Elena con una sudadera arrugada, sin maquillaje, luciendo como si hubiera estado llorando. Diego con sus botas Timberland y chaqueta North Face, intentando lucir intimidante pero mayormente luciendo desesperado. Abrí la puerta pero no los invité a pasar. Papá, la voz de Elena se quebró. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Diego se adelantó, su rostro rojo de ira. Sobre el hecho de que estás saboteando nuestras vidas por una estúpida discusión sobre cerveza. No estoy saboteando nada, dije con calma. Simplemente ya no estoy pagando por sus vidas. El seguro, Robert. La voz de Diego se elevó. No puedes simplemente cancelar nuestro seguro sin advertencia. Esos son nuestros coches, nuestro transporte. Realmente esos son sus coches, su transporte, lo que significa su seguro. Mantuve mi voz nivelada. Ambos son adultos con trabajos, pueden manejar su propio seguro. ¿Y los teléfonos celulares? Elena agarró el brazo de Diego mientras intentaba acercarse más. Papá, nuestros teléfonos van a ser cortados en 4 días. ¿Cómo se supone que trabajemos sin teléfono? De la misma manera que millones de adultos lo hacen pagando por su propio servicio. La compostura falsa de Diego se estaba agrietando. ¿Qué pasa con los servicios? Endesa llamó diciendo que el servicio está siendo discontinuado. En 30 días, tiempo suficiente para establecer nuevas cuentas a sus nombres. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Papá, por favor, no podemos pagar todo esto de una vez. Solo el seguro son 400 euros al mes para ambos coches. Entonces probablemente deberían haber pensado en eso antes de darme un ultimátum. No lo dije así, dijo desesperadamente. Sí, lo hiciste. Miré a mi hija viendo a una extraña usando su rostro. Dijiste cada palabra, solo que no esperabas que realmente me fuera. Diego intentó un enfoque diferente, su voz artificialmente calmada. Mira, Roberto, todos dijimos cosas que no queríamos decir, pero estás hablando de esenciales aquí. Transporte. Comunicación. No puedes simplemente quitar la alfombra. Puedo, y lo hice. Empecé a cerrar la puerta. Quería ser adultos independientes manejando su propio hogar. Felicitaciones. Ahora pueden. Papá, espera. La voz de Elena se quebró completamente. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con todo lo que mamá habría querido? Me detuve mirando su rostro desesperado.
Por un momento vi a la niña pequeña que solía traerme limonada en días calurosos de construcción, que me mostraba orgullosamente cada dibujo que había hecho en la escuela. Pero esa niña pequeña había crecido hasta convertirse en una mujer que se había quedado en silencio mientras su esposo trataba a su padre como un sirviente en su propia casa. Tu madre habría querido que me trataras con respeto, Elena. Habría estado avergonzada de cómo has actuado estos últimos 4 años. Las palabras la golpearon como un golpe físico. El rostro de Diego se puso púrpura de rabia. Bastardo santurrón, murmuró. Bien, manejaremos nuestra propia mierda. Pero no vengas arrastrándote cuando te des cuenta de lo solitaria que es la vida sin familia. Diego, encontré sus ojos firmemente. Pasé 40 años construyendo casas para familias. Conozco la diferencia entre familia y personas que comparten sangre. Ustedes dos dejaron de ser familia el día que me hicieron elegir entre mi dignidad y sus demandas. Cerré la puerta suavemente pero con firmeza. A través de las paredes delgadas pude escuchar la voz elevada de Diego y el llanto de Elena mientras caminaban de regreso a su coche. El coche que necesitarían asegurar ellos mismos para medianoche esta noche, o enfrentar conducir ilegalmente. Regresé a mi portal y abrí un nuevo documento. La separación financiera era solo la primera fase. La fase 2 sería aún más interesante, porque la revelación de José Mendoza sobre la solicitud de préstamo fraudulenta me había dado una idea. Si Diego había intentado robarme una vez usando documentos falsificados, eso era un crimen documentado con testigos y evidencia. Y los crímenes tenían consecuencias. Abrí el sitio web de la Fiscalía de Sevilla y comencé a investigar fraude inmobiliario. Luego abrí mi correo electrónico y comencé a redactar un mensaje a la oficina del fiscal. La habitación del hostal se sintió más pequeña de repente, pero de una buena manera. Enfocada, como un taller donde cada herramienta tenía su lugar y cada proyecto tenía un plan. Diego y Elena querían independencia. Estaban a punto de aprender que la independencia venía con responsabilidades que nunca habían imaginado y consecuencias de las que no podían escapar. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Elena. Papá, por favor. Lo sentimos. ¿Podemos simplemente hablar de esto? Lo borré sin responder. Las palabras eran fáciles. Las palabras eran baratas. Había pasado 4 años escuchando palabras mientras observaba acciones que contradecían cada promesa que habían hecho. No más palabras. Solo acciones ahora, y mis acciones iban a enseñarles la lección más cara de sus vidas. La recepcionista me dirigió a una pequeña sala de conferencias donde la fiscal adjunta Ana Ruiz revisó mis materiales con la intensidad enfocada de alguien que había procesado cientos de casos de fraude. Campos, dijo después de 20 minutos de silencio, esto es intento de fraude hipotecario. Su yerno intentó obtener 75.000 euros usando propiedad que no posee con una licencia de contratista que no posee. ¿Puede procesarlo? Podemos investigar. El Colegio de Aparejadores tiene registros de la solicitud. Si podemos probar que intencionalmente proporcionó información falsa con intención de defraudar, eso es un delito grave en España. Ana levantó la vista de los documentos. Pero necesito preguntar, ¿está preparado para lo que esto significa? Esto podría enviarlo a prisión hasta por 5 años. Pensé en la sonrisa burlona de Diego, en el ultimátum de Elena, en 4 años de falta de respeto tranquila construyendo hasta esa confrontación final. Estoy preparado. ¿Y su hija? Esto la afectará también. Mi hija hizo su elección cuando se puso a su lado y me dijo que me fuera. Es una adulta.
Los adultos enfrentan consecuencias. ¿Qué harías tú en este punto? Escríbelo en los comentarios. Tus pensamientos son tan importantes como la historia misma. Ana asintió lentamente. Abriré una investigación. Tomará unas semanas reunir evidencia, entrevistar testigos en el colegio, obtener registros financieros. Necesitará testificar sobre la propiedad de la propiedad y su relación con el acusado. Lo que sea necesario. Para cuando salí de la oficina de la fiscal, las ruedas formales de la justicia estaban girando. Diego Herrera ahora estaba bajo investigación criminal y no tenía idea. Mi siguiente parada fue el juzgado de primera instancia de Sevilla. La oficina del secretario estaba ocupada con la multitud habitual de lunes por la mañana, pero eventualmente llegué a una ventana donde una mujer de aspecto cansado procesó mi papeleo con eficiencia profesional. Aviso de desalojo, leyó en voz alta escaneando los documentos. Para calle Rodrigo de Triana. Señor Campos, necesito confirmar usted es el propietario de la propiedad. Deslicé la escritura por el mostrador. Mi nombre claro como el día registrado hace 20 años. Y los ocupantes actuales, mi hija y mi yerno, han estado residiendo allí durante 4 años bajo un acuerdo verbal que requería respeto mutuo y responsabilidad financiera. Ambas condiciones han sido violadas. Selló los papeles con autoridad practicada. El período de aviso de 30 días comienza hoy. Si lo impugnan, programaremos una audiencia. De lo contrario, el alguacil servirá papeles finales de desalojo después de la fecha límite. ¿Cuánto tiempo antes de que reciban el aviso? El departamento del alguacil maneja el servicio de proceso. Generalmente dentro de 72 horas. Recogí mis copias, sintiendo el peso de la autoridad legal detrás de mis acciones. No más manipulación emocional, no más culpa familiar. Todo a través de canales apropiados ahora. Mi teléfono había acumulado 23 llamadas perdidas para cuando regresé al hostal. Escuché los mensajes de voz en orden cronológico, observando la progresión de confusión a desesperación. Elena, 9:15 a.m. Papá, la compañía eléctrica llamó. Dicen que el servicio será cortado en 30 días. Debe haber algún error. Diego, 11:47 a.m. Roberto, necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Estás siendo ridículo. Elena, 2:33 p.m. Por favor, papá. El jefe de Diego está preguntando sobre su seguro. No puede conducir para trabajar sin cobertura. Vas a hacer que lo despidan. Diego, 4:52 p.m. Vas a arrepentirte de esto, viejo. No puedes simplemente destruir las vidas de las personas porque tus sentimientos fueron heridos. El último mensaje era de Elena, con sello de tiempo de 6:18 p.m. Su voz espesa de lágrimas. Papá, estoy embarazada. El estrés de todo esto me está enfermando. Por favor, por el bien de tu nieto, ¿podemos resolver esto? Embarazada. La palabra me golpeó como un martillazo. Iba a ser abuelo. Me senté pesadamente en la cama del hostal, mi teléfono todavía apretado en mi mano. Si Elena realmente estaba embarazada, si realmente venía un bebé, entonces todo se volvía más complicado. Pero algo en su tono parecía calculado. El momento demasiado conveniente, revelado solo después de que todas las demás manipulaciones habían fallado. Llamé a Mercedes, la hermana de Carmen, que todavía vivía en Córdoba. Mercedes era enfermera de parto con 30 años de experiencia. Si alguien podía darme consejo directo, era ella. Roberto. La voz cálida de Mercedes llenó mi oído. Escuché que te mudaste.
¿Estás bien? Mercedes, necesito preguntarte algo. Si el embarazo de alguien estuviera causando problemas de salud graves por estrés, ¿lo sabrían tan temprano? Elena dice que está embarazada y que el estrés la está enfermando. Una larga pausa. ¿Qué tan avanzada está? No lo sé, recién me lo dijo hoy. Roberto, en etapas muy tempranas antes de 8 semanas, la mayoría de las mujeres ni siquiera saben que están embarazadas a menos que estén intentando activamente y haciendo pruebas temprano. Las complicaciones del embarazo relacionadas con el estrés generalmente no aparecen hasta más tarde y no serían aparentes sin pruebas médicas. Entonces, si está afirmando enfermedad relacionada con el estrés, o está más avanzada de lo que te está diciendo, o está exagerando para efecto, de cualquier manera deberías pedir documentación médica. La voz de Mercedes se suavizó. Escuché lo que hizo Diego. ¿Cómo te trataron? No dejes que te manipulen con un tal vez bebé, Roberto. Si Elena realmente está embarazada y realmente hay un problema médico, su doctor lo documentará. Después de colgar, le envié un mensaje de texto a Elena. Felicitaciones por el embarazo. Por favor, que tu doctor me envíe documentación de cualquier preocupación médica directamente. Ayudaré con gastos médicos legítimos. Su respuesta llegó en minutos. No confías en tu propia hija, confío en profesionales médicos. Que la oficina de Ladra Morales me contacte. No hubo respuesta después de eso. El martes por la mañana trajo a la detective Ana Ruiz a mi habitación del hostal. Era una mujer compacta de 40 y tantos, con ojos agudos que no perdían nada. Sompos, estoy haciendo seguimiento a su informe sobre intento de fraude. ¿Puede explicarme la línea de tiempo? Le mostré todo. La declaración de José Mentó sobre la solicitud del Colegio de Aparejadores. La escritura de Mica. La línea de tiempo de la creciente falta de respeto de Diego. Las deudas de juego que Miguel García había mencionado. Señor Campos, necesito ser honesta con usted. El intento de fraude hipotecario es serio, pero estos casos son difíciles de procesar a menos que podamos probar intención y patrón de comportamiento. Golpeó la carpeta. Las deudas de juego ayudan a establecer motivo, pero necesito más. ¿Ha hecho Diego algo más sospechoso? ¿Documentos falsificados? ¿Usado su identidad? Pensé por un momento, luego saqué mi portátil. Ha estado viviendo en mi casa durante 4 años. Déjame revisar mi informe de crédito. 10 minutos después ambos estábamos mirando mi pantalla. 3 tarjetas de crédito que nunca abrí. 2 préstamos personales que nunca solicité. Un total de 42.000 euros en deuda. Todo abierto dentro de los últimos 18 meses. Todo usando mi nombre, mi número de seguridad social y mi dirección. La expresión de la detective Ruiz se endureció. Eso es robo de identidad. Eso es fraude. Eso es un patrón de comportamiento criminal. Se puso de pie. Señor Campos, necesito que presente un informe formal de robo de identidad con las agencias de crédito inmediatamente. Luego, vamos a obtener una orden para los registros financieros de Diego Herrera. Será suficiente para procesarlo. Esto es suficiente para arrestarlo hoy. Para el martes por la tarde, Diego Herrera estaba sentado en una celda de detención de Sevilla. Acusado de robo de identidad, fraude e intento de fraude hipotecario. La fianza se fijó en 50.000 euros, dinero que no tenía, porque había apostado todo y robado 42.000 más. Mi teléfono sonaba constantemente. Elena llorando y rogándome que sacara a Diego bajo fianza.
Amigos de Elena llamándome un padre sin corazón. Incluso mi hermano en Barcelona, preguntando si había perdido la cabeza. No respondía ninguno de ellos. El miércoles por la mañana se sirvió el aviso de desalojo. Según el ayudante del alguacil que me llamó, Elena había abierto la puerta, leído los papeles y colapsado llorando en el porche delantero. Seguía diciendo algo sobre estar embarazada y sin hogar. Me dijo el ayudante. Quería saber si había alguna forma de detener el desalojo. Tiene 30 días para desalojar. Esa es la ley española. Solo quería asegurarme de que supiera que está bastante molesta. Aprecio que me lo hagas saber. Esa tarde pasé en coche por mi casa. Su casa supongo por 27 días. El coche de Elena estaba en la entrada, pero el Seat había desaparecido. Probablemente incautado ya que Diego no podía conducir sin seguro y actualmente estaba en la cárcel. El césped necesitaba corte. Los setos que había plantado hace 15 años estaban crecidos. Los parterres que Carmen había diseñado estaban ahogados en maleza. Habían estado viviendo en mi casa durante 4 años y ni siquiera podían mantener la propiedad. Conduje sin detenerme dirigiéndome a la oficina de mi abogado Miguel Soto. Miguel había manejado el patrimonio de Carmen y conocía cada detalle de mi situación financiera. Roberto, escuché sobre el arresto de Diego. La comunidad legal está comentando. Miguel señaló una silla en su oficina abarrotada. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito cambiar mi testamento. Sacó un blog legal. ¿Qué cambios estás pensando? Todo lo designado actualmente para Elena va al Fondo de Vivienda de Veteranos de España. La casa, una vez que sea desalojada, se dona a Hábitat para la Humanidad. Mis cuentas de jubilación se dividen entre el proyecto del guerrero herido y la Asociación Española contra el Cáncer en memoria de Carmen. La pluma de Miguel dejó de moverse. Roberto, eso es todo tu patrimonio, estás excluyendo a tu hija completamente. Mi hija eligió a su esposo sobre su padre. Se quedó parada mientras él robó mi identidad y acumuló 42.000 euros en deuda fraudulenta. Me dio un ultimátum que me forzó a salir de mi propia casa. Encontré sus ojos firmemente. No la estoy excluyendo como castigo. Estoy asegurándome de que mi patrimonio vaya a personas que realmente lo merecen. ¿Qué pasa si se disculpa? ¿Qué pasa si arregla su vida? Entonces estaré feliz por ella. Pero mi dinero no va a financiar otros 4 años de derecho y falta de respeto. Miguel redactó los documentos mientras esperaba. Para el jueves por la tarde mi nuevo testamento estaba firmado, atestiguado y archivado. Elena Campos no heredaría nada, ni la casa que había reclamado como suya, ni las cuentas de jubilación que había construido durante 40 años. Por primera vez en 4 años me sentí más ligero. Suscríbete y mantente atento para no perderte ninguna historia real de venganza. A veces incluso el silencio es la forma más poderosa de venganza. La comunidad de construcción sevillana tiene su propia red de comunicación, más rápida y eficiente que cualquier plataforma de redes sociales. Para el jueves por la noche todos sabían sobre el arresto de Diego. El viernes por la mañana entré a la cafetería El Rinconcillo para desayunar y me encontré rodeado de viejos colegas y amigos. Roberto, escuché lo que pasó, dijo el mismo Marco deslizando un café gratis por el mostrador. Ese yerno tuyo ha sido mala noticia por un tiempo. Miguel García me contó sobre el juego. Miguel sabe más de lo que yo sabía aparentemente. Miguel dice que Diego debe dinero a unos rusos del sureste. No el tipo de personas que toman te pagaré después como respuesta. Marco se inclinó más cerca. Se dice que por eso intentó lo del fraude. Estaba desesperado.
David Morales, un contratista de plomería retirado, se detuvo en mi mesa. Roberto, quería que supieras. Diego intentó usar tu nombre como referencia en una solicitud de crédito hace 6 meses. Me llamó haciéndose pasar por ti, pidiéndome que verificara sus ingresos. Sabía que no eras tú, así que colgué. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo pensé. Pero parecías tener suficiente en tu plato. David lucía genuinamente arrepentido. Debería haber dicho algo, podría haberte ahorrado algunos problemas. Las historias siguieron llegando toda la mañana. Diego había estado ejecutando estafas por toda la ciudad, usando mi nombre, mi reputación, mis relaciones. La comunidad de construcción había sabido que era mala noticia, pero nadie quería ser el que le dijera que su yerno era un criminal. Para cuando salí del rinconcillo tenía 7 tarjetas de negocios nuevas con números de teléfono de personas dispuestas a testificar sobre las actividades fraudulentas de Diego. La comunidad se estaba uniendo no por lástima, sino por respeto a un hombre que había pasado 40 años construyendo cosas honestamente. El sábado por la mañana trajo un visitante que no esperaba. Estaba revisando documentos financieros, calculando exactamente cuánto me había costado el robo de identidad de Diego cuando alguien tocó suavemente mi puerta del hostal. A través de la mirilla vi a Elena. Sola estaba, sin maquillaje, usando pantalones de chándal y una de mis viejas camisetas de la empresa de construcción. Lucía mayor que sus 28 años. Abrí la puerta pero no la invité a pasar. Papá, su voz era apenas un susurro. ¿Podemos hablar? ¿Por favor? ¿Sobre qué? Sobre todo, sobre Diego. Sobre la casa. Tocó su estómago. Sobre tu nieto. ¿Realmente estás embarazada? Asintió sacando un papel doblado de su bolsillo. Una nota del doctor fechada hace 3 días. 6 semanas de embarazo con una advertencia sobre niveles elevados de estrés. Así que estaba embarazada. Y el estrés era real. Entra, dije en voz baja. Se sentó en la única silla mientras yo me senté en el borde de la cama. Nos miramos a través de 3 pies de espacio que se sentían como millas. No sabía, dijo finalmente, sobre el robo de identidad, sobre el juego, sobre nada de ello. Sabías que era irrespetuoso. Sabías que me trataba como un sirviente. Elegiste ponerte de su lado de todas formas. Lo amaba, papá. Pensé, se limpió los ojos. Pensé que eso era lo que significaba el matrimonio. Apoyar a tu esposo sin importar qué. Incluso cuando tu esposo está equivocado. Incluso cuando está lastimando a tu padre. No respondió inmediatamente. Afuera, podía escuchar el tráfico en Luis Montoto, el distante aullido de una sirena, los sonidos ordinarios de la vida continuando mientras la nuestra se desmoronaba. Mamá estaría tan decepcionada de mí, susurró Elena. Sí, lo estaría. La franqueza la hizo estremecerse, pero no iba a suavizar la verdad. Carmen habría estado desconsolada al ver en qué se había convertido nuestra hija. Voy a divorciarme de él, dijo Elena. Una vez que nazca el bebé, una vez que todo esté arreglado, voy a presentar los papeles. Pero papá, no tengo a dónde ir. El aviso de desalojo dice 30 días. Diego está en la cárcel y no puede pagar la fianza. No puedo permitirme mudarme y pagar primer mes, último mes depósito. Mis ahorros se fueron porque se detuvo, luciendo avergonzada. ¿Porque los gastaste en qué? Sacando a Diego de deudas más pequeñas, pagando pérdidas de juego. No sabía qué tan mal estaba hasta que empezaron las llamadas de cobranza. Me miró con ojos enrojecidos.
Pensé que estaba ayudando a mi esposo. No me di cuenta de que estaba facilitando a un criminal. Le creí, no porque fuera ingenuo, sino porque conocía a mi hija. Había heredado la naturaleza confiada de Carmen, su creencia de que el amor podía arreglar cualquier cosa. Diego había explotado esa naturaleza durante 4 años. ¿Qué quieres de mí, Elena? Honestamente, quiero que me digas que hay una forma de arreglar esto, que me dejes quedarme en la casa hasta que nazca el bebé, que me perdones y podamos volver a ser una familia. No puedo hacer eso. Su rostro se desmoronó. ¿Por qué no? Porque necesitas enfrentar consecuencias. Porque necesitas aprender que las acciones importan. Porque pasé 4 años protegiéndote de la realidad, y mira dónde nos llevó. Mantuve mi voz gentil pero firme. Si te rescato ahora nunca aprenderás, nunca crecerás. Encontrarás otro Diego y repetirás el mismo patrón. ¿Entonces solo vas a dejarme sin hogar mientras estoy embarazada? No. Voy a dejarte descubrir cómo ser una adulta independiente que toma responsabilidad por sus elecciones. Saqué mi teléfono y le mostré una captura de pantalla. Mercedes tiene una habitación libre en Córdoba. Te dejará quedarte allí gratis hasta que nazca el bebé, a cambio de ayuda en la casa. Es un lugar seguro con familia que te apoyará sin facilitarte. Elena miró la pantalla. Tía Mercedes, la llamé ayer. Dijo que eres bienvenida en cualquier momento, pero hay condiciones. Tienes que conseguir un trabajo. Tienes que contribuir a los gastos del hogar. Tienes que asistir a terapia. Guardé mi teléfono. Y tienes que reconocer públicamente lo que pasó. La verdad. Todo. ¿Qué quieres decir públicamente? Quiero decir que escribes una carta explicando cómo tú y Diego me trataron. Cómo te das cuenta de que estuvo mal. Cómo estás tomando responsabilidad. Encontré sus ojos. Y la publicas en Facebook donde todos nuestros amigos mutuos puedan ver, sin excusas, sin culpar, solo verdad. Papá, eso es humillante. También lo fue recibir órdenes de traer cerveza en mi propia casa. También lo fue recibir un ultimátum de mi propia hija. También lo fue descubrir que mi yerno había robado mi identidad. Se sentó en silencio procesando. Afuera, el letrero de neón del hostal parpadeó a la vida mientras caía la tarde. Si hago esto, dijo Elena lentamente, si escribo la carta y me mudo con Mercedes y hago todo lo que estás pidiendo, ¿estarás en la vida del bebé? La pregunta golpeó más fuerte de lo esperado. Mi nieto, el nieto de Carmen. Un bebé que no tenía control sobre los errores de sus padres. Sí, dije en voz baja, pero no como una chequera, no como una solución a cada problema, como un abuelo que los ama a ambos pero espera respeto a cambio. Puedo hacer eso. Se puso de pie, su mano moviéndose inconscientemente a su estómago. Papá, realmente lo siento. Sé que las palabras no son suficientes, pero lo digo en serio. Entonces muéstramelo a través de acciones. Eso es todo lo que he pedido. Después de que se fue, me senté solo en la habitación tenue del hostal y me permití sentir el peso de lo que había pasado. Mi hija estaba embarazada y divorciándose de un criminal. Mi casa estaba siendo donada a caridad. Mi familia como la había conocido se había ido. Pero tal vez, solo tal vez, algo mejor podría crecer de las cenizas. Xada 4 meses después. Epílogo. La ceremonia de dedicación de la Fundación Vivienda Veteranos tuvo lugar en un sábado brillante de julio. Mi casa, la casa que Carmen y yo habíamos construido juntos, la casa que había regalado y luego recuperado,
Ahora servía a 3 familias militares en transición de vuelta a la vida civil. Me paré en el patio trasero que había diseñado hace 20 años, observando niños jugar en los columpios que el fondo había instalado. El sargento Marcos Williams, recién regresado de despliegue, estrechó mi mano firmemente. Señor Campos, esta oportunidad significa todo para mi familia. Gracias por su servicio a los veteranos. Solo proporcioné la casa. Ustedes proporcionaron el servicio que merece ser honrado. Elena estaba de pie junto a Mercedes, su embarazo ahora obvio a las 24 semanas. Había cumplido cada promesa. Escribió la disculpa pública. Se mudó a Córdoba. Consiguió un trabajo en una clínica dental haciendo trabajo administrativo. Asistió a terapia 2 veces por semana. Habíamos tomado café 3 veces. Conversaciones incómodas donde lentamente reconstruíamos la confianza a través de la honestidad en lugar de la manipulación. Papá se me acercó con cuidado. ¿Puedo mostrarte algo? Sacó su teléfono y me mostró una imagen de ultrasonido. Es una niña. Voy a llamarla Carmen si te parece bien. Carmen, el nombre de mi esposa. Mi nieta lo llevaría adelante. A tu madre le encantaría eso. Sé que no puedo deshacer los últimos 4 años. Sé que te lastimé terriblemente. La voz de Elena era firme. Ya no la súplica desesperada de hace 4 meses. Pero quiero que sepas, voy a criar a este bebé de manera diferente. Va a aprender respeto. Va a entender que la familia no se trata de usar a las personas. Eso es todo lo que he querido escuchar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la detective Ruiz. Diego Herrera sentenciado hoy. 5 años por robo de identidad y fraude. No será elegible para libertad condicional hasta el año 3. Le mostré a Elena el mensaje. Asintió lentamente sin lágrimas. Solo aceptación. Bien. Necesita enfrentar lo que hizo. Lamento que tu matrimonio terminara así. Yo no, dijo en voz baja. Descubrí que había estado usando mis tarjetas de crédito para jugar sin decirme. Las deudas son peores de lo que pensábamos. Nos paramos juntos en el patio trasero, observando a los niños de los veteranos jugar. La casa había encontrado su propósito. Mi hija estaba encontrando su camino y yo había encontrado paz en la pequeña casa junto al lago que había comprado con dinero que ya no fluía a dependientes ingratos. Papá, dijo Elena en voz baja, voy a necesitar ayuda cuando llegue el bebé. No dinero, solo podrías estar ahí. Podrías enseñarle a construir cosas como me enseñaste a mí. Recordé a una niña pequeña con un cinturón de herramientas demasiado grande para su cuerpo, pasándome clavos y haciendo preguntas interminables sobre carpintería. Esa niña todavía estaba ahí en algún lugar, enterrada bajo 4 años de malas decisiones, pero luchando por volver. Sí, dije, estaré ahí. El sol se estaba poniendo sobre Sevilla, pintando el cielo de naranja y oro. En 4 meses mi nieta nacería. En 4 meses sostendría a la tocaya de Carmen y tal vez, solo tal vez, le enseñaría que el respeto no se exigía. Se ganaba. Un clavo a la vez, una acción honesta a la vez, una generación aprendiendo de los errores de la última. Había pasado 4 años siendo aprovechado, 4 meses enseñando lecciones duras, y ahora tenía una vida por delante para construir algo mejor. Carmen habría estado orgullosa. Gracias por... Si esta historia te mostró una cara diferente de la justicia, dale me gusta al video y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia de venganza.